Acepté al padrastro de mi hija por años, pero nunca imaginé que ella lo elegiría a él y no a mí para el momento más importante. Nunca pensé que el día en que mi hija se casara sería el día en que yo me sentiría más solo que nunca. Lo digo en serio. No exagero. No es una frase dramática para llamar la atención. Es la verdad más cruda que tengo. Tengo 46 años y una hija de 26. Y durante mucho tiempo creí que nuestra historia era simple, ella y yo contra el mundo. Pero ahora entiendo que, para ella, la historia siempre fue más complicada, y yo fui el único que no se dio cuenta. Cuando mi hija tenía 7 años, su mamá se fue. No hubo una pelea épica, ni gritos, ni platos rotos. Solo un día llegó más tarde de lo normal, se sentó frente a mí en la cocina, esa cocina chica, con la mesa coja y la heladera que hacía ruido, y me dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. Dijo que no podía más con la rutina, con la responsabilidad, con sentirse atrapada. Yo le pregunté si eso significaba irse. Ella no respondió. Y ese silencio fue suficiente. Esa misma semana hizo una valija. Una sola. Se llevó ropa, documentos, y dejó atrás todo lo demás. Incluida nuestra hija, que esa noche me preguntó por qué mamá no le había dado un beso de buenas noches. Nunca supe qué decirle. Así que le dije la verdad más sencilla que pude. Mamá tiene que arreglar unas cosas, pero te quiere. Mentí. No sobre el amor, sino sobre la idea de que iba a volver pronto. Durante 8 años no volvió. 8 años en los que yo aprendí a hacer trenzas mal hechas antes de ir a la escuela. 8 años en los que me senté en la tribuna de hielo con café barato, viendo a una nena flaquita caerse y levantarse una y otra vez, hasta que el entrenador me decía que tenía talento. 8 años de trabajar en lo que apareciera, de día en una ferretería, de noche manejando, y los fines de semana haciendo arreglos en casas ajenas. Hubo meses en los que conté monedas para cargar la sube. Hubo noches en las que me dormí con la calculadora al lado, tratando de estirar un sueldo que no alcanzaba. Hubo veces en las que lloré en silencio en el baño, porque no podía permitirme quebrarme frente a ella. Pero nunca falté. Nunca falté a un partido. Nunca falté a una reunión escolar. Nunca falté cuando se enfermó, cuando tuvo miedo, cuando dudó de sí misma. Yo era su papá y su mamá. Y no lo decía con orgullo, lo decía con cansancio, pero también con amor. Cuando ella tenía 15 años, su madre volvió. Así, sin aviso previo. Una tarde cualquiera, yo estaba haciendo fideos y escuché el timbre. Mi hija abrió la puerta y se quedó paralizada. Yo supe quién era antes de verla. Había cambiado. Se veía más arreglada, más segura, más distante. Venía con un discurso preparado, que había cometido errores, que había madurado, que quería recuperar el tiempo perdido. Que ahora sí estaba lista para ser madre. Yo quería gritarle. Quería preguntarle dónde había estado cuando nuestra hija lloraba antes de dormir. Quería decirle todo lo que me había tragado durante años. Pero mi hija la estaba mirando con los ojos llenos de esperanza. Y eso me frenó. Le di una oportunidad. No por ella. Por nuestra hija. Empezaron a verse de a poco. Cafés, salidas, charlas largas. Mi hija volvió distinta de esos encuentros, confundida, emocionada, a veces enojada. Yo la escuchaba sin interrumpir. Siempre pensé que mi rol era estar, no dirigir. Un año después, su madre apareció con un hombre. Su nuevo esposo. Al principio, lo admito, me cayó bien. No era soberbio, no era grosero. Se mostraba interesado por mi hija. Le preguntaba por el hockey, por la música. Resultó que también tocaba la guitarra. Se sentaban juntos a tocar canciones que yo no conocía, riéndose como si se conocieran de toda la vida. Yo me dije que era bueno. Que mi hija merecía vínculos sanos. Que no tenía sentido sentir celos. Y durante mucho tiempo, de verdad, lo creí. Los años pasaron. Mi hija creció. Se volvió independiente, fuerte, inteligente. Se enamoró de un chico bueno, trabajador, con el que lleva 4 años. Cuando me dijo que se iba a casar, lloré. Lloré de orgullo. Entre su mamá y yo juntamos más de $25,000 para la boda. No lo dudé ni un segundo. Para mí no era un gasto, era un regalo. Era cerrar un ciclo. Hasta que un día, a pocos meses del casamiento, me llamó. Su voz sonaba rara. Cuidada. Ensayada. Papá, ya decidí quién me va a acompañar al altar. Yo sonreí del otro lado del teléfono. Ah, ¿sí? ¿Estás nerviosa? Silencio. Un silencio largo. Incómodo.
Va a ser él. No dijo su nombre. No hacía falta. Sentí como si me hubieran empujado el aire fuera del pecho. ¿Tu padrastro? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, dijo. Hemos creado una conexión muy fuerte estos años. Él ha estado presente, me entiende, comparte muchas cosas conmigo. Yo asentía solo, como un idiota, mientras por dentro algo se rompía. No discutí. No lloré. No levanté la voz. Le dije que entendía. Mentí otra vez. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo, repasando cada sacrificio, cada ausencia, cada vez que puse sus necesidades antes que las mías. Y me sentí invisible. No fue solo la decisión. Fue lo que simbolizaba. No fueron ellos los que estuvieron en cada partido de hockey, congelándose en la tribuna. No fueron ellos los que pagaron las clases extra cuando casi reprueba. No fueron ellos los que trabajaron 3 empleos para que no faltara nada. No fueron ellos los que celebraron cada logro, cada meta cumplida. Fui yo. Y aún así, parecía no ser suficiente. Decidí no ir a la boda. No como castigo, sino como límite. Pensé, si mi presencia es tan fácil de reemplazar, entonces tal vez no haga falta. No se lo dije. Simplemente decidí desaparecer. Pero algo me detuvo. Personas ajenas, amigos, incluso desconocidos, me dijeron que hablara. Que no me callara otra vez. Que no me autoexiliara de la vida de mi hija. Así que la llamé. Le dije que estaba herido. Que no entendía su decisión. Que respetaba su derecho a elegir, pero que eso no significaba que no doliera. Ella lloró. Me dijo que me quería allí. Que no quería perderme. Entonces salió la verdad. Su mamá le había dicho que quería que el padrastro la acompañara al altar como símbolo de aceptación. Que si no lo hacía, ella no iría a la boda. Que desaparecería otra vez. Que esta vez sería para siempre. Mi hija estaba siendo chantajeada emocionalmente. Le pregunté algo simple. ¿De verdad querés una relación basada en amenazas? No respondió. Al día siguiente, recibí una llamada furiosa de su madre. Gritaba que yo había manipulado a mi hija, que la había puesto en su contra, que era un egoísta. Yo no grité. Solo le dije que no volviera a usar el abandono como moneda de cambio. Colgó. Hoy faltan 3 meses para la boda. Mi hija me llamó ayer. Me dijo que había tomado una decisión. Que no podía construir su futuro cediendo al miedo. Que quería que yo la acompañara al altar. No lloré. No grité. Me senté y respiré. No siento victoria. Siento alivio. Y una tristeza profunda por todo lo que se rompió para llegar hasta acá. Pero voy a estar allí. No porque gané, sino porque nunca me fui. Update 1 mes y medio después. No sabía si escribir esto o no. Parte de mí quería cerrar el capítulo, fingir que todo ya estaba resuelto solo porque la decisión final estaba tomada. Pero la verdad es que este último 1 mes y medio ha sido el periodo más tenso, desgastante y emocionalmente violento que he vivido desde que la madre de mi hija se fue por primera vez. Nada se acomodó mágicamente después de que mi hija decidió que yo la acompañaría al altar. Al contrario. Fue ahí cuando empezó la verdadera guerra. El primer cambio lo noté en el silencio. Antes hablábamos seguido. Mensajes simples, llamadas cortas, cosas cotidianas. Después de su decisión, mi hija empezó a llamarme menos. No por falta de cariño, sino porque estaba agotada. Se le notaba en la voz. Cada conversación tenía pausas largas, suspiros, palabras medidas. Un día me dijo: «Papá, siento que estoy caminando sobre vidrio todo el tiempo». Ahí entendí que la presión no había terminado. Solo había cambiado de forma. Su madre no aceptó la decisión. No la respetó. No la procesó. La atacó. Empezó con comentarios pasivo-agresivos. «Bueno, supongo que ya elegiste a tu verdadera familia. No sabía que 12 años borraban una vida entera. Después no te quejes si yo ya no soy bienvenida en tu vida». Mi hija intentaba explicarle, calmarla, hacerle entender que no se trataba de excluir a nadie. Pero cada conversación terminaba igual: llanto, reproches, victimización. Y después, amenazas. No directas al principio. Insinuaciones. «No sé si voy a poder ir a la boda, emocionalmente no estoy preparada. Tu padrastro está muy herido, no sé si pueda soportarlo. No sé si quiero estar en un lugar donde claramente no soy prioridad». Mi hija me confesó algo que me partió el alma. «Papá, siento que si sonrío contigo, traiciono a mamá. Y si hablo con mamá, traiciono todo lo que hiciste por mí. Eso no es amor».
Eso es manipulación pura. 2 semanas después vino la primera pelea grande. Mi hija había ido a cenar a casa de su madre. Yo no estaba presente, pero lo sé todo porque me llamó llorando a las 11 de la noche, con la voz quebrada. La discusión empezó tranquila. Su madre dijo que quería hablar como adultas. 10 minutos después ya estaba llorando, acusándola de ingrata, de cruel, de no valorar los años que intentó recuperar. Cuando mi hija repitió que su decisión no era un castigo, su madre explotó. Le dijo que yo siempre había sido manipulador. Que yo la había criado en contra de ella. Que yo había usado el abandono como arma. Que si hoy mi hija dudaba, era porque yo nunca la dejé perdonarla del todo. Y entonces dijo lo que no tenía vuelta atrás. Si ese hombre te lleva al altar, yo no voy a verte casarte. Mi hija se quedó en silencio. No gritó. No lloró. Solo le preguntó. ¿Eso es una amenaza? Su madre no respondió. Pero tampoco lo negó. Mi hija se levantó y se fue. Al día siguiente me llamó su padrastro. Nunca antes me había llamado directamente. Su tono fue condescendiente desde el primer segundo. Creo que tenemos que hablar como hombres. Ya sabía que nada bueno venía después de esa frase. Me dijo que yo estaba rompiendo una familia. Que mi hija estaba confundida. Que él había estado presente en momentos clave. Que acompañarla al altar era un gesto simbólico, no una competencia. No levanté la voz. Solo le dije. No es una competencia. Pero tampoco es un reemplazo. Se molestó. Dijo que yo no entendía las dinámicas modernas. Que el amor no se mide en sacrificios. Que mi hija tenía derecho a elegir. Le respondí algo que llevaba años guardado. Tenés razón. Ella elige. Y eligió a alguien que nunca se fue. Colgó sin despedirse. Las semanas siguientes fueron un infierno emocional para mi hija. Mensajes largos de su madre a las 3 de la mañana. Audios llorando. Silencios castigadores. Cambios de humor extremos. Un día la adoraba. Al siguiente la ignoraba por completo. Mi hija empezó terapia. Me lo dijo con vergüenza, como si fuera una debilidad. Yo le dije que era lo más fuerte que podía hacer. En una sesión, su terapeuta le dijo algo que ella me repitió palabra por palabra. El amor que exige sacrificios constantes no es amor, es control. Eso fue un punto de quiebre. Hace una semana ocurrió la confrontación final. Mi hija citó a su madre en un café. Quiso hablar claro. Sin gritos. Sin intermediarios. Le dijo que la amaba. Que quería que estuviera en la boda. Que no estaba excluyendo a nadie. Pero que no iba a permitir que la amenazaran para tomar decisiones. Su madre reaccionó mal. Muy mal. Lloró. Gritó. La acusó de abandonarla. Le dijo que estaba repitiendo su historia. Que era igual de egoísta que yo. Que algún día entendería lo que se siente ser dejada atrás. Entonces mi hija dijo algo que, cuando me lo contó, me dejó sin palabras. Mamá, yo tenía 7 años cuando me dejaste. No podés usar el abandono como argumento ahora. Silencio. Su madre se levantó, pagó el café y dijo. No cuentes conmigo entonces. Y se fue. Hoy, 1 mes y medio después, las cosas están, tensas, pero claras. Su madre no habla con ella. El padrastro tampoco. No han confirmado si irán a la boda. Mi hija está triste. Mucho. Pero también está firme. Más firme que nunca. Me dijo ayer. Papá, duele perderlos, pero me dolía más perderme a mí. Yo voy a acompañarla al altar en 3 meses. No siento triunfo. Siento que sobrevivimos a algo que pudo habernos destruido. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que mi hija ya no camina sobre vidrio. Camina con miedo. Con cicatrices. Pero con los pies firmes. Y yo sigo acá. Como siempre. Update 4 meses después. Nunca imaginé que escribiría esto con la boda ya atrás. Durante mucho tiempo pensé que, una vez pasado ese día, todo se acomodaría solo. Que el conflicto se diluiría, que las heridas empezarían a cerrar. Me equivoqué. La boda no fue el final del conflicto. Fue el punto de quiebre definitivo. Y también fue el día en que entendí, con una claridad dolorosa, quienes decidieron amar sin condiciones, y quienes no. Las semanas previas a la boda fueron un campo minado. Mi hija y yo hablábamos casi todos los días. No siempre de la boda. A veces de cosas triviales, a veces del miedo que le daba que ese día terminara convirtiéndose en una escena incómoda, tensa, llena de silencios y miradas filosas. Su madre seguía sin hablarle. Ni un mensaje. Ni una llamada.
Ni siquiera un ¿cómo estás? El padrastro, por su parte, mandó un único mensaje, seco, casi administrativo, preguntando si todavía estaban invitados. Mi hija respondió que sí, que la invitación seguía en pie, que ella quería que fueran. No hubo respuesta. Esa falta de respuesta fue peor que un no. Era otra forma de castigo. Yo veía cómo eso la consumía. Cómo, a pesar de todo lo que había trabajado en terapia, todavía se le escapaba la esperanza de que su madre apareciera de repente, arrepentida, dispuesta a abrazarla y decirle que todo estaba bien. Nunca pasó. El día de la boda llegó. Yo estaba nervioso. Mucho más de lo que había imaginado. No por caminar al altar, sino por todo lo que ese gesto representaba. Sentía el peso de los años, de las ausencias, de las noches sin dormir, de los sacrificios invisibles. Cuando fui a buscarla para acompañarla, la encontré sentada frente al espejo, con los ojos enrojecidos. No vinieron, me dijo sin rodeos. No hizo falta preguntar quiénes. Me acerqué despacio. No sabía qué decir. Ella respiró hondo y agregó. Sabía que podía pasar, pero duele igual. Ahí entendí algo importante. La herida del abandono nunca desaparece del todo. Solo aprende a doler distinto. Caminamos juntos hacia el altar. Y no fue un momento de victoria. Fue un momento solemne, cargado, profundamente emocional. Sentí su brazo temblar apenas se apoyó en el mío. Apreté un poco más fuerte, como cuando era chica y tenía miedo. Cuando llegamos al final, me miró y me dijo en voz baja. Gracias por quedarte. Eso fue todo. Y fue suficiente. La boda fue hermosa. De verdad. No perfecta, pero auténtica. Hubo risas, lágrimas, abrazos sinceros. Gente que la quiere de verdad. Gente que no necesitó imponer condiciones para estar ahí. Pero también hubo ausencias que se sentían como un hueco en el aire. Algunos familiares preguntaron. Otros no se animaron. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos sabían. Su madre eligió no ir. Pensé que después de la boda algo cambiaría. Que tal vez el enojo se transformaría en nostalgia, que aparecería un mensaje, una grieta por donde reconstruir algo. Pasaron semanas. Nada. Hasta que, un día, recibí una llamada. Era su madre. No me saludó. No preguntó por nuestra hija. Fue directo al reproche. ¿Estás contento ahora? Me dijo. ¿Valió la pena humillarnos así? Respiré hondo. No quería gritar. No quería entrar en el juego. Le respondí. Nadie los humilló. Ustedes eligieron no ir. Se enfureció. Dijo que yo había manipulado todo desde el principio. Que yo había puesto a mi hija en su contra. Que yo había disfrutado ocupar el lugar que no me correspondía. Ahí fue cuando algo en mí se terminó de romper, y de acomodar al mismo tiempo. Ese lugar me correspondía desde que te fuiste, le dije. No porque alguien me lo diera, sino porque me quedé. Hubo silencio. Después un insulto. Después colgó. Nunca volvió a llamar. Mi hija se enteró de esa llamada días después. No se sorprendió. Solo suspiró. Papá, creo que ella no quiere una hija. Quiere control. Decir eso le dolió más que cualquier insulto. Desde entonces, mi hija tomó una decisión difícil pero necesaria, cortar el contacto. No como castigo. No como venganza. Sino como límite. Bloqueó a su madre y al padrastro. Les dejó un último mensaje claro, firme, sin reproches, explicando que necesitaba distancia para sanar, que la puerta no estaba cerrada para siempre, pero que no iba a volver a aceptar amenazas ni manipulación emocional. No hubo respuesta. Hoy, 4 meses después, mi hija está distinta. Más tranquila. Más segura. A veces triste, sí. A veces enojada. Pero ya no rota. Sigue en terapia. Habla de su infancia, de la culpa que cargó durante años creyendo que tenía que compensar el abandono. Habla del miedo a convertirse en su madre. Habla del alivio que sintió el día de la boda, incluso con las ausencias. Me dijo algo hace poco que todavía me resuena. Papá, recién ahora entiendo que el amor no debería doler así. Yo sigo acá. No como un héroe. No como un ganador. Sigo como siempre estuve, presente. A veces me pregunto si algún día su madre se arrepentirá de verdad. Si entenderá lo que perdió por querer imponer su lugar en vez de construirlo. No lo sé. Y, por primera vez, ya no siento que sea mi problema. Mi hija construyó su propia familia. Y esta vez, nadie se fue. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.